Hoy comenzaron los foros de análisis para la dictaminación de las distintas propuestas de ley sobre la Ley de Seguridad Interior. Además, el presidente de la República regresó con el tema de dar certidumbre jurídica a los militares en tareas, regulando el marco que organiza o puede organizar sus tareas sobre seguridad pública y persecución del delito. Es viable entrar y sacar esta ley en cuanto comience el periodo de sesiones, como han ofrecido los senadores. De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Soy José Buendía, muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Vamos a discutir este tema con el presidente de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional, Waldo Fernández, y con un especialista en asuntos de seguridad que hoy estuvo ahí en los foros de análisis de la Ley de Seguridad Interna, Javier Oliva. Pero acompáñenme antes a ver unos datos de contexto para regresar directamente a nuestra discusión. El Congreso inicia el análisis de la Ley de Seguridad Interior que definirá el marco de actuación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. En el Senado, no obstante, se ha pedido vincular la aprobación del mando policial mixto que sigue pendiente en la Cámara de Diputados. Los partidos han dado muestra de pretender aprobar la iniciativa en cuanto empiece el periodo de sesiones en febrero, después de que en diciembre la cúpula militar reclamara la ley o regresara a los cuarteles tras una década de participar en las calles en la lucha contra el narco y tareas de seguridad pública como persecución del delito. El debate está polarizado y se produce en un momento de manifestaciones en la calle por el descontento social con el gasolinazo y la corrupción. Para las organizaciones de derechos humanos y ONGs, la labor de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública contradice las recomendaciones internacionales que consideran que la militarización de la seguridad pública propicia violaciones graves de los derechos humanos. ¿Avanzará esta ley o quedará en el intento como le ocurre desde hace años? ¿Qué efecto tendrá esto en la lucha contra el narco? Posiciones. 1. Pablo Escudero Morales, presidente del Senado, anunció que a más tardar para unos 30 días naturales, la Cámara habría de finalizar con el marco regulatorio de las Fuerzas Armadas a través de la Ley de Seguridad Interna. Una vez que nos llegue el documento, no pasarán más de 10 días para que sea aprobado. 2. El presidente de la Cámara de Diputados detalló que la discusión y aprobación de la Ley de Seguridad Interior se inscribirá como uno de los temas prioritarios para el próximo periodo ordinario que arranca en febrero. En muchos casos, debido a las circunstancias, los gobiernos municipales simplemente se hacen a un lado y pareciera ser la responsabilidad que tienen, la deslindan o se deslindan de ella, y los gobiernos de los estados también. En muchos casos, la presencia del ejército puede utilizarse como pretexto para no actuar como debieran hacerlo, señaló. 3. De acuerdo con las conclusiones del informe del relator especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias en México, publicado por la ONU en 2014, es imperativo disminuir la participación del ejército en las actividades policiales, velar por que los militares acusados de haber cometido violaciones de los derechos humanos sean enjuiciados por tribunales civiles y no militares, y establecer normas claras y ampliamente difundidas sobre el uso de la fuerza por los agentes de las fuerzas del orden en todos los niveles de gobierno. 4. En junio pasado, el relator especial de la ONU sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Christoph Heinz, recomendó que se adopten de manera inmediata todas las medidas necesarias para garantizar que la seguridad pública esté a cargo de civiles y no de las Fuerzas Armadas. 5. En el mismo tono, el alto comisionado de las Naciones Unidas para Derechos Humanos, Zeid Ra'ad Al-Hussein, recomendó al gobierno de México que las autoridades civiles deberían cumplir plenamente con su deber de investigar adecuadamente cualquier práctica indebida por parte de elementos de las Fuerzas Armadas, incluyendo la responsabilidad de mando. Varias veces postergada la Ley de Seguridad Interior que regularía la presencia, no solo la presencia, sino las facultades, las atribuciones de los militares en tareas de seguridad, interior. Puede salir o puede, como dijeron los senadores, comenzar a dictaminarse en febrero, pero puede que no, porque no sabemos exactamente cómo están las condiciones en este momento para sacar adelante esta propuesta. Por eso se lo vamos a preguntar
a el presidente de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional de la Cámara de Diputados, el diputado Waldo Fernández del PRD. Como siempre, un placer tenerte aquí, Waldo. Gracias por la invitación. Gracias por venir, gracias por aceptar. Cuando gustes, aquí estaré, ya lo sabes. Yo lo sé, muchas gracias de verdad por venir, sobre todo porque es un tema central, un tema polémico, un tema que tiene muchas aristas, que genera posiciones, perdón, ahora sí, opiniones encontradas y Correcto. Posiciones muy divergentes. Hay argumentos a favor y hay argumentos en contra, que seguramente también vamos a poder recoger de Javier Oliva, especialista en asuntos de seguridad nacional, y que está a punto de llegar, pero que lo vamos a ir enlazando telefónicamente para ir recogiendo sus puntos de vista. El tráfico lo tiene un poco ahí detenido aquí cerca, pero creo que va a estar con nosotros en un momento más. Waldo, tengo que entrar contigo. Hoy el presidente de la República vuelve sobre el tema, vuelve a pedir que salga el marco jurídico para la presencia de las fuerzas militares, que desde hace una década están en las calles en tareas de seguridad, y varias veces se ha postergado esta ley, y hoy inician también los foros en el Senado para estudiar las 4 propuestas que están metidas de los distintos partidos políticos, a ver si logran, así como prometieron, tener una iniciativa, una propuesta dictaminada para los principios de febrero, cuando inicie el periodo ordinario. Sí, pues mira, por principio de cuentas estamos viviendo una época difícil en México. Creo que hace falta serenidad en todos los órdenes de la vida en el país, pero particularmente en este tema de la Ley de Seguridad Interior. Creo que tendríamos que actuar todos con responsabilidad. Me preocupa mucho. Primero empezaron con el pie izquierdo estos foros, no invitaron a los diputados, grave error. A pesar de que habían dicho que ya estaban trabajando hace días en telecomunicación, exacto, o en teleconferencia. Grave error. Creo que ya se corrigió, o al menos al grupo parlamentario del PRD no recibimos la información de la invitación. Y eso sí es meterle un tema político a algo que tiene que ser 100% legal y 100% de justicia y reconocimiento al trabajo que hacen las Fuerzas Armadas, y de justicia y reconocimiento para que los ciudadanos también tengan el alcance de los derechos que tienen cuando tienen alguna incursión militar en sus regiones. ¿Qué me preocupa? Que empiezo a ver un discurso dogmatizado, empiezo a escuchar cosas fatalistas, como el tema de que se está militarizando al país. Bueno, si el país tiene 10 años... Con los militares en la calle. Con los militares en la calle, ¿no? Entonces, incluso por ahí vi a alguien que hablaba de un golpe de Estado. Espérame, nadie modifica una ley para hacer un golpe de Estado. Primero se hace un golpe de Estado y luego se hace la adecuación legal. Esa es la historia de la humanidad. Vamos primero a serenarnos, a calmarnos como nación y entender que lo que está sucediendo en el mundo no tiene por qué venir a crispar a México en este tema. Hay otros motivos de crispación muy válidos por parte de los ciudadanos que yo estoy de acuerdo con ellos. ¿Qué vemos? Primero, tiene que salir la ley. Vamos a hacer lo posible porque salga la ley, por varias razones. La primera es, ya requieren las Fuerzas Armadas después de 10 años este sustento jurídico, pero también ya lo requiere el ciudadano. El ciudadano necesita saber cuándo van a intervenir las Fuerzas Armadas y cuándo no. O sea, sin abusos, más violaciones, más abusos y, sin ley, y vulnerabilidad a los ciudadanos. Exacto, y a las autoridades. Entonces necesitamos darles el marco legal. 2, yo he insistido sobre la necesidad de meter un transitorio en lo que vaya a terminar siendo, o sea, Ley de Seguridad Interior, que aparentemente así va a quedar, no un apartado dentro de la Ley de Seguridad Nacional, para fijar un regreso de las fuerzas militares a los cuarteles. Porque no tanto por el tema de que los tengas que regresar, porque hay una preocupación válida, y es, las autoridades civiles no están haciendo su chamba. Los gobernadores, los presidentes municipales e incluso la federación en algunas partes, o sea, no está haciendo. Entiendo, la propuesta es que dentro de la propia ley viniera ya un calendario transitorio, donde a los 8, 9, 5, 4, 3 años te regresas porque ya fortalecimos a las policías y creamos policías. Tenemos 10 años creando policías. ¿Dónde está la policía? Déjame ir con Javier Oliva rápidamente. ¿Tenemos a Javier en la línea? Aquí estoy. Javier, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Sé que en unos minutos más vas a poder acompañarnos en persona, pero déjame preguntarte. En efecto, dice Waldo, es una ley que se presenta o que se va a dictaminar en una época muy difícil en el país, un país que él dice no está serenado, más bien que está bastante intranquilo. A todos nos consta la molestia y el enojo. ¿Es este un buen momento? Porque él también lo comentaba, es una ley que está generando muchas suspicacias que van desde golpe, si esto va a servir para un golpe de Estado o para, eternizar, porque ya no sería militarizar, ya está. Eternizar la presencia de los soldados en las calles. ¿Cómo la ves tú? ¿Cuál es tu lectura?
Gracias. Mira, hoy tuve la oportunidad de participar como ponente en el foro de la Cámara de Diputados precisamente, y uno de mis planteamientos es específicamente de que por qué estamos discutiendo el tema de la Ley de Seguridad Interior por dos razones, una de carácter estructural y una coyuntural. La estructural es que la situación depredada de las corporaciones policíacas, como apuntaba Waldo hace un momento, es no solamente de estos últimos años, sino desde hace décadas. Entonces, en la medida en que las autoridades locales no cumplen con la ley y su función de proveer el servicio público de la paz social, entonces, ¿quién tiene que entrar a resolver el problema? Pues las Fuerzas Armadas. Lo segundo, que también aquí lamentablemente se demuestra una enorme ignorancia, hay que decirlo con toda precisión, por un manejo superficial respecto de la participación de las Fuerzas Armadas de manera permanente en la seguridad pública. Pues evidentemente ninguna de las cuatro iniciativas, yo las he estudiado las cuatro, se lo plantean. Sí creo que tienen algún error que comparten, que es el de suponer que esta Ley de Seguridad Interior es una medida gradual para que en casos extremos participen las Fuerzas Armadas. La pregunta es, Pepe, ¿por qué estamos discutiendo este tema de seguridad interior? Insisto, no porque las Fuerzas Armadas estén haciendo mal su trabajo, sino porque las autoridades locales no han hecho su función. Entonces, el enfoque tendría que ser, en todo caso, en esta reconstrucción de las corporaciones locales, policíacas, me refiero. Y yo me pregunto por qué hasta ahora, en el trabajo que presenté hoy en la Cámara de Diputados, evidencio que las cuatro constituciones que ha tenido México como país independiente, la de 1824, la de 1836, 1857 y 1917, en todos los casos, Pepe, aparece el concepto de seguridad interior en atribuciones del presidente de la República. La pregunta es por qué hasta ahora. Y segundo, no se nos puede escapar del análisis que estamos discutiendo esta ley de seguridad interior por los pronunciamientos, primero, del almirante secretario el 20 de noviembre en el Campo Marte en la ceremonia de condecoraciones y ascensos, y después por las palabras improvisadas en el desayuno con los periodistas del puente de General Chapogos, con motivo del fin de año con los reporteros que cubren la Fuente de Defensa. A mí lo que me parece muy criticable es que solo hasta que hemos alcanzado un nivel crítico de disfunción en seguridad pública, hasta que los dos responsables de la conducción de la política militar en México se manifestaron al respecto, es cuando entonces se toma conciencia de esta problemática. A mí me parece que hay una notable ausencia. Yo he estudiado dos casos detalladamente, Italia y Colombia, y no puede haber forma de salir de esta situación de depredación de la seguridad pública sin la concurrencia decisiva del Poder Judicial, es decir, en el caso de México, la Suprema Corte de Justicia, que a la vista está ausente de este tema. El tema de la impunidad es obsoleto en el sentido de que no funciona, no imparte justicia. Javier, déjame quedarme en esa problemática para trasladársela a Waldo, porque me parece central, incluso por la forma como se está planteando la discusión de la dictaminación de la Ley de Seguridad Interior en el Congreso. Y no quiero repartir culpas, pero, a ver, lo decía Javier, el Poder Judicial no está participando, está bastante ausente de esta discusión. Y luego los senadores hoy están diciendo, vamos a sacar la Ley de Seguridad Interior, pero atada a la discusión de la del mando mixto. El mando mixto está hasta donde entiendo ya aprobada, pero detenida en diputados. Es decir, no solamente son los estados y municipios donde no se ha avanzado suficientemente, en el Congreso tampoco tenemos esa ley. Sí, a ver, primero, el tema del Poder Judicial es la asignatura pendiente del sistema político mexicano. Al Ministerio Público ya los certificamos y los hemos metido ahora sí que a la baranda, a las fuerzas policíacas, pues el Poder Judicial está en la cómoda. Yo tuve la oportunidad de participar en la sociedad civil en Nuevo León, en una asociación civil que atendía víctimas de secuestro, robo y extorsión, desde el punto de vista legal y psicológico. Y salían unas resoluciones del Poder Judicial vergonzosas, donde te decía el juez que la víctima del secuestro se pudo haber sustraído en cualquier momento del secuestro y no es secuestro, es robo. Cuando no estás viviendo... O sea, se dejó secuestrar. Se dejó secuestrar y tu realidad que estás viviendo es, vas manejando por la calle y hay 3 cuerpos quemados en un paso de nivel, quemándose en un paso de nivel, vas a tu parque y había una cabeza como si fuera una pelota. O sea, la época negra el juez tiene que ver el entorno en el cual está juzgando y me parece que hemos creado una élite en el Poder Judicial que está, si los políticos, hoy la crítica es que estamos desconectados del ciudadano, y es cierto,
Bueno, el Poder Judicial está en el Olimpo, o sea, no bajan. Entonces, eso es algo fundamental, pero que también tienen que participar en esta discusión. La otra parte de los senadores y el caso de los diputados, no debe, pudiera ser el deber ser que se discutieran las dos leyes, pero no debe de ser así. Pero está condicionada, déjame ir con Javier. Javier, está condicionada sacar las dos, por lo menos es lo que dijo Barbosa, el líder del PRD en el Senado. ¿Tú cómo lo ves? Porque es justamente la crítica que estás haciendo, ¿no? A mí me parece deplorable porque la situación que está viviendo el país con decenas de miles de desaparecidos, con miles de muertos, de desplazados, con el deterioro de la opinión de la ciudadanía respecto de sus autoridades en materia de seguridad pública, pues debiera combinarnos a tomar decisiones muy importantes. Déjame poner un ejemplo, Pepe. Francia va a cumplir en el mes de julio próximo de este año 1 año y medio en estado de excepción, producto de los atentados terroristas de enero del 2000. ¿Qué fue lo desde Charlie Hebdo? Exactamente. ¿Qué pasó entre el Senado de Francia y la Asamblea la Asamblea Nacional, que es el nombre de Cámara de Diputados allá? Resulta que ni más ni menos en una semana modificaron la Constitución de Francia. Es decir, cuando agreden a la sociedad, todas las instituciones, partidos políticos, poderes, en fin, actúan en un solo sentido. Entonces, nosotros estamos observando la extraordinaria lentitud ante un problema tan grave por parte de los poderes políticos, que me parece muy criticable y sobre todo que es algo que tiene que ver con una situación en donde pareciera que estamos en dos niveles de discusión y que, como bien apunta el diputado Waldo, pues no hay una forma a través de la cual podamos avanzar de manera más contundente. ¿Qué hay de bueno en el muro que va a construir Donald Trump? Cuando se trata de asuntos de seguridad de Estados Unidos, no hay ley local, estatal o federal que se interponga. En el 2008, cuando Chertoff, que era el secretario de Defensa de la Patria de Estados Unidos, se modificaron 30 leyes para poder construir los primeros metros de lo que ahora va a ser el muro con Donald Trump. Javier, hablando de la ley de seguridad interior, que hoy empezaron los foros en el Congreso, en el Senado, para poder dictaminarla como prometieron los senadores en cuanto comience el periodo de sesión. Estamos hablando con Javier Oliva, que en unos minutos más se va a incorporar con nosotros, está llegando, especialista en asuntos de seguridad nacional, con Waldo Fernández, presidente de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional de la Cámara de Diputados. Waldo, me quedé contigo, y es, desde tu punto de vista, ¿crees que en cuanto comience el periodo puedan salir las dos leyes, la del mando mixto y la de seguridad nacional, o no? Bueno, yo he planteado separar la discusión. Que salga primero la de seguridad nacional y por eso insistía con el tema del transitorio, para obligar a que después sacan el mando mixto. Creo que meter las dos discusiones en una misma canasta, lo único que va a generar es lo que ya está sucediendo ahorita: polémica política, intereses y un ingrediente que no requiere la iniciativa. De que va a salir, tiene que salir. Ya la situación de exigencia que hizo el general secretario, es, el final de cuentas, es ahora sí que la última gota que derramó el vaso, pero ya es una realidad. Incluso tenemos convenios internacionales en materia de derechos humanos, necesitamos darle certeza a las Fuerzas Armadas y ya no debilitar a una institución que los únicos que la han estado debilitando es la clase política, por no quererle entrar a la situación de revisar el Estado de Derecho. Ahora, ahí tienes, digamos, quizá uno de los puntos más, de los flancos más criticables o que más críticas ha recibido de la ley, y es el tema de los derechos humanos. Te están diciendo, la presencia de los militares en la calle es proclive o genera condiciones para mayores violaciones a los derechos humanos de la población. Y esta ley estaría regularizando su presencia en la calle. Sí, no ir en contra, digamos, de las recomendaciones internacionales de derechos humanos. No, en lo absoluto. Le estás dando garantías al ciudadano de cuándo debe de participar las Fuerzas Armadas, para que el ciudadano sepa cómo se va a definir una amenaza, cómo se va a actuar. Le estás dando las garantías. Pero hay un punto en esta discusión que es el sentido práctico de México. ¿Quieren que regresen las Fuerzas Armadas a los cuarteles? Que regresen mañana. Y dile al ciudadano que sea víctima de un delito por parte de la delincuencia organizada, que fue por un tecnicismo legal, porque los diputados y los senadores no se pusieron de acuerdo para darles una ley. Así es el tamaño de la irresponsabilidad. Yo atendí a víctimas del delito. Yo sé lo que siente el ciudadano cuando le ponen una pistola en la cabeza, cuando se siente afectado, cuando está buscando no quién,
sino que alguien se la pague porque tiene un resentimiento social. Entonces necesitamos ya quitar esta discusión y entrarle ya en serio al debate de las Fuerzas Armadas y al modelo policial. Javier Oliva, muchas gracias por llegar. No, bueno, corriendo, sí, claro. Vienes corriendo como loco, además ejercicio. llegó ayer de Londres, estuvo hoy en el Congreso Y ahora estoy contigo. y ahora estás con nosotros. Muchas gracias. Por favor, al contrario. Estamos hablando digamos, del lado más criticable de la ley, sin fecha, porque no se ha acordado de regreso de los militares a los cuarteles. Sacas una regularización, un cuadro, ¿no? Para un marco legal para las Fuerzas Armadas, que lo que permitiría también es su permanencia sine die, digamos, en las calles. Y derecho humano, lo que te dice, el problema de los militares en la calle es que su estancia, con ley o sin ley, es o puede ser mucho más proclive para la generación de violaciones a los derechos humanos. Digo, aunque en términos numéricos esa afirmación no se sostiene, hay aproximadamente 500 servicios de coadyuvancia de las Fuerzas Armadas todos los días por el país, lo que quiere decir que al final del sexenio estamos hablando más de 1 millón de servicios. Si te fallan 3 o 4 casos, no lo estoy justificando, Sí, lo que pasa es que han pero sido por pura probabilística muy notables. La Exacto. Playa, por ejemplo, Sí, está clarísimo. Por probabilística incluso sí. puede ocurrir otro de aquí a que termine el sexenio. Pero yo lo que creo, Pepe, igual lo que hemos coincidido incluso en el Colegio de Defensa Nacional, hemos tenido ahí reuniones muy interesantes, me parece que lo que está haciendo esta crisis de seguridad pública en México nos está planteando o nos está poniendo frente al espejo del fracaso del federalismo mexicano. Tenemos la gran oportunidad de reconstituir en serio el federalismo. ¿Por qué? Porque el federalismo mexicano ha desconcentrado la representación política municipal, partidos políticos en estados y municipios, pero no está desconcentrada la decisión fiscal. Hay estados de la República, yo vivo en Cuernavaca, el caso de Morelos o el caso de Oaxaca, es el más notable, y bueno, ahí en la Cámara es que se distribuye el presupuesto, el 98% de los recursos de Oaxaca son transferencias federales. Entonces, tienes la decisión política desconcentrada, pero no la decisión fiscal. Sí, ahí tienes una bronca. ¿Eso se está tomando en cuenta en las 4 propuestas que hay en el No, en eso la no está Cámara? entrando en la discusión. Pero Pero tendría que ser importante, porque, a ver, también tienes a los militares en la calle, pero dependiendo de lo que paguen los gobiernos de los estados. Ahí está la cosa. ¿No? Así es, ¿eso estoy entendiendo? Así es Ah, correcto. ¿dónde? Entonces el problema es, tienes presupuestos como el Subsermun ya desapareció, que es el acrónimo del subsidio para el fortalecimiento de la seguridad municipal, que en el 2015, y es muy importante que nuestro teleauditorio lo sepa, alcanzó ese año el mismo nivel del presupuesto de la UNAM. ¿Y dónde está todo ese dinero? En el costo-beneficio, ¿cuántas policías municipales o estatales funcionan y tienen este nivel como... O sea, a ver, peor de los mundos. Les está llegando el dinero a gobiernos estatales que no están metiéndolo en modernizar a sus propias policías y están pagando a lo mejor la presencia de los operativos del ejército. Estoy pensando en Ciudad Juárez, pero también en el caso grave de Nuevo León debe haber sido igual. No, y si eso si bien te va, porque luego agarran y compran mochilas y pelotas y se están gastando el dinero en donde no deben. Que ese es parte del problema que, insisto, necesitamos ya ponerle una fecha de... Así como el nuevo sistema de justicia penal se puso una fecha de 8 años, me parece, para la implementación. Una fecha ya fatal y que haya responsabilidad incluso para los gobernantes. Si llegara esa fecha fatal, no echan a andar su policía, porque si no, nunca vamos a salir de esta crisis. Y el problema es queremos, por un lado, el respeto a la ley, pero no le damos el marco legal a una de las instituciones más sólidas del país. Queremos el respeto a la ley, pero no tenemos una policía capaz de poder hacer cumplir la ley. La ley se vuelve aspiracional. Estoy hablando con Waldo Fernández, que es el presidente de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional, con Javier Oliva, y me quedé contigo, Javier. Sí debe de tener un calendario de regreso a los cuarteles, de los militares a los cuarteles, la Ley de Seguridad Interior. ¿Y cuánto? ¿Cuál sería? Es indispensable. Digamos, pero es que un plazo. Mira, antes sí es absolutamente necesario, yo coincido que incluso ha sido la posición de los secretarios. De los propios militares, ¿no? Sí, desde luego. Pero el tema es también muy bien, ponemos un calendario del regreso, pero en ese calendario, ¿quién los va a sustituir? Es decir, qué corporaciones, qué elementos van a estar en el proceso de Pero es que Waldo acompañamiento. justo lo propone para eso, para presionar, ¿no? Es que así... Para no dejar que se tiren a la hamaca, por decirlo Es que así tendría vulgarmente. que ser. Mira, a mí he tenido la oportunidad de estar en eventos, por ejemplo, cuando se inauguró las instalaciones del 11º Regimiento de Caballería Motorizada en Piedras Negras. Entonces, al momento que le ceden el uso de la palabra al gobernador Rubén Moreira, hace un panegírico con un lenguaje pues melifluo, bastante desafortunado, me parece,
en donde da las gracias a las Fuerzas Armadas para el tema de la seguridad pública. Este gobernador va a terminar ya 6 años. ¿Y dónde están las policías locales de Coahuila? Bueno, eso está tirado, pero es que te estoy diciendo algo que pasó en noviembre del año anterior. Ahora, pero hay una cosa que tomemos, esa es la realidad, no se ha avanzado en las policías locales y sin embargo también el ejército ha comenzado a sufrir un enorme deterioro en credibilidad y confianza. Pues vamos hacia el peor de los mundos. En el peor de los mundos. ¿No? ¿Qué harías en este caso? Y lo que es peor, te cuento una anécdota. Estando con un alcalde en algún recorrido que estoy haciendo con universidades, me dicen, no, es que el tema de las Fuerzas Armadas no nos ayuda en nada, no hacen patrullaje. Patrullaje, compadre, eso tiene que ser tu policía. O sea, claro. Ya la autoridad incluso perdió la noción de quién, de su responsabilidad. De quién es quién. ¿no? Mira, yo insisto en un plazo fatal, donde hay incluso sanciones. ¿Cuál es tu plazo fatal? Pues yo hablaría de un plazo similar, al menos de 10 años. Si no hemos construido nada en 10 una años. década más con los militares en la calle, ¿estarías de acuerdo? Los más que estar de acuerdo es que es necesario. Te van a decir que sí. Ajá. A ver, hay militares... ¿Por disciplina o por convicción? Por amor a la patria. Lo que pasa es que nos hemos mal acostumbrado a no utilizar esta palabra, que es un concepto articulador. O sea, podemos dejar a un lado la guerra contra las drogas y ellos seguir haciendo trabajos de persecución del delito. Pues en situaciones críticas sí, porque sí lo van a hacer. O sea, por ejemplo, los saqueos que vimos en el Estado de México o en Nuevo León. A esas cosas no creo que lleguen, ¿No? Francamente. Hasta allá no. O sea, protesta social. Protesta social no, indudablemente. No es función. La experiencia histórica es traumática y además no es función ni de las Fuerzas Armadas de México ni de ninguna otra. Digo, salvo en situaciones dictatoriales. Pero en lo que nosotros estamos viendo en este lapso, pueden ser 10 años o menos quizá, el tema es qué corporaciones los van a sustituir en ese proceso y con qué responsabilidades. Porque si no, de otra manera, Pepe, la ausencia, tú sacas al ejército mexicano de Tamaulipas. No, estoy de acuerdo, pero o de Veracruz saca la Armada de México. Estoy de acuerdo, déjame ir contigo, y es justo la contraria. ¿Te aguanta también el ejército 10 años en la calle? ¿Más? La confianza. Mira, es un tema, la confianza y la credibilidad en la imagen. Para eso hay que darles una ley donde quede bien claro cuándo deben de interactuar, cuándo deben de participar, tengan garantías el ciudadano de cuándo va a participar, garantías las Fuerzas Armadas de cuándo van a participar, pero sí hay que poner un plazo. Yo sinceramente no veo, y aparte el plazo de 10 años lo estoy poniendo así, al ahí se va, ¿no? No veo condiciones para que se dé antes. Entonces, pero sí hay que ponerlo ya, porque insisto, aquí lo único que hacemos en este país, sobre todo los legisladores, y yo soy parte del poder legislativo y es una autocrítica incluso para mí, es patear la pelota, aplazar lo más que se pueda las decisiones, no entrar a las discusiones de fondo. ¿Procrastinar? Sí, exactamente. Pues sí, el problema es que ahora traes además, digo, tú lo sabes, si estás en Londres, la mirada internacional viendo la actuación de las Fuerzas Armadas, el problema de la seguridad y la lucha contra el narco. ¿Cómo se está viendo, digamos, articular estas tres cosas? Bueno, y la ley, por supuesto. Sí, lo que pasa es que a mí me parece que hay que elevar también el nivel de análisis un poco en qué contexto nos estamos desenvolviendo. Por ejemplo, el ejército italiano, en las plazas más importantes, plazas turísticas me refiero, se despliega con fines de disuasión al crimen organizado. Y al terrorismo. El crimen organizado en el caso de Italia, en el terrorismo es en el caso de Francia o de Bélgica, recientemente. Ahí lo hacen justamente para también inhibir las posibilidades de algún atentado terrorista. Es decir, tampoco lo que estamos haciendo en México está fuera de contexto. Tampoco es algo excepcional. O sea, a ver, hay una mutación también en las funciones de las Fuerzas Armadas en el conjunto. Mira, hay un estudio muy interesante del ejército de los Estados Unidos, el ejército de tierra, el Army. Ellos llegaron a la conclusión que en este momento no hay un solo mayor, es decir, en México es el oficial que trae una estrellita nada más, es un rango operativo. No hay un solo mayor en este momento en el ejército de los Estados Unidos que no sepa hacer otra cosa que combatir terrorismo. Y dice este general, esto puede atrofiar nuestras capacidades como Fuerzas Armadas en un conflicto convencional. Pero fíjate qué interesante, porque imagínate, aquí los tendrías que meter en la guerra del narco delito. Y, por ejemplo, de Cancún, lo que estamos viendo. Porque todos los mayores... Quintana Roo hoy... Pepe, lo que pasa es que todos los mayores que están en el ejército de Estados Unidos en estos momentos, todos se alistaron después de los atentados del 2001. Entonces, 2001. Todos están enfocados a combatir terrorismo. Pero el día que tengan a un ejército convencional enfrente,
ya tienen dudas respecto a su capacidad operativa. ¿Esa es la discusión que estamos teniendo en el Congreso, honestamente? No, la discusión que está sucediendo en el Congreso es se están mezclando intereses políticos para no entrar al fondo de un tema que tiene que resolverse. Porque traen agenda. Ahí traemos hay una problemas. agenda personal. Exactamente. Traemos problemas. A ver, un tema que ha costado cerca de 200,000 muertes, 10 años de militares en la calle y de repente no está avanzando por agentes personales. Eso es lo que está Wow. sucediendo. Claro que sí, yo he escrito eso, Wow. con nombres. Pequeño problema. Pequeño problema. No, de personas pequeñas, ante las dimensiones de problemas. Pero Sí, agendas sí, personales sí, en el sí. peor momento del país. En el peor momento Eso del es país, irresponsable. de mayor falta de credibilidad y de confianza. Exacto, y en este momento te pones todavía a jugar con explosivos. Híjole, yo creo que hay que hacer nación y no lo estamos haciendo. Y aún así, Pepe, el Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada de México, como institución pública, aparecen en el primer lugar de confianza ciudadana. A pesar de que En a pesar estos del deterioro. Cualquier encuesta pública o privada, del INEGI, de cualquiera, aparecen consistentemente en el primer lugar de confianza, con todo y la sobreexposición. Ujú. Entonces, ¿qué parte le toca ahora al estamento civil para cuidar al poder militar? Bueno, ese es su reclamo, ¿no? El reclamo de los militares a los civiles es clarísimo. Sí. Se me acabó el tiempo y hay todavía muchas cosas que decir, desde asuntos como cuándo vamos a tener incluso un jefe del ejército que sea civil. O sea, hay muchos temas que están sobre el tintero, pero yo espero que ahora que regreses, finales de mes Sí, puede estar por aquí. o en febrero, O me voy de tu corresponsal si quieres. también. Ahorita vamos a contratarlo, Fer, por ahí. Muchas gracias, Waldo Gracias Fernández, a ti. presidente de la Comisión Bicamaral de la Cámara de Diputados. Un placer haberte tenido como siempre. Gracias. Y Javier Oliva, como siempre, especialista en me dio asuntos de mucho seguridad gusto estar con nacional. Gracias a los dos, pero sobre todo a usted por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas. Nos vemos.